Los 3 domingos anteriores empezamos a ver ya los 4 principios bíblicos del evangelismo. Hicimos especialmente énfasis en que el evangelismo debe de tener como centro de ese mismo evangelismo la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No tiene otro centro, no tiene otro motivo más importante que el ministerio de Jesús en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de todos los creyentes. Comenzamos a ver desde Mateo 4 que al inicio de su ministerio el Señor, con lo primero que Él abre, lo primero que Él menciona durante su ministerio es que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, y esto fue su primera palabra que Él manifestó en su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el requisito indispensable para poder hacer las paces con Dios, para poder tener una relación con Dios. Si no hay arrepentimiento, por más que queramos, no tenemos una relación con Dios. El arrepentimiento es básico para tener una relación. Si no hay arrepentimiento, la persona no tiene una relación con Dios. Por mucho que haya hecho una oración, por mucho que sea su anhelo, por mucho que se porte bien, si no hay arrepentimiento, no hay un nuevo nacimiento. Ahora, vamos a abundar este domingo precisamente en el quinto de los principios que estamos viendo a lo largo de esta serie, que es: el arrepentimiento es la única respuesta al evangelio que satisface a Dios. Nuevamente, el arrepentimiento es la única respuesta al evangelio que satisface a Dios. Esto lo vemos en el versículo 47 de nuestro pasaje de Lucas 24. ¿Qué nos dice nuestro versículo base de esta mañana? Y que se predicaría en su nombre, el arrepentimiento para perdón de pecados. Nuevamente, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. A lo largo de las Escrituras y de la historia en general, comenzando desde el Edén, Dios ha buscado al hombre, siempre lo ha buscado. En Génesis 3:9 dice así: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Los profetas de Dios una y otra vez llamaron al hombre al arrepentimiento. Isaías dijo: volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ninguno otro. Jeremías dijo también os he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos repetidas veces a deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras. Ezequiel dijo: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. El último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, dijo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, y no los habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. El primer profeta, y por cierto el último del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, inició con lo mismo, esta misma intención del corazón de Dios hacia el hombre. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya habían pasado 400 años que no había profeta. Malaquías termina esa época del Antiguo Testamento. Hay silencio, un silencio que se llama, o una etapa que se llama más bien como el silencio, la etapa del silencio, que dura 400 años aproximadamente. No había habido más profeta que llamara al pueblo al arrepentimiento. Es decir, Dios estaba preparando el corazón del pueblo. ¿Cómo? Los dejó que siguieran sus caminos, que se endureciera, que fueran atormentados por muchas cosas, para que se dieran cuenta que Dios es Dios, que ellos habían sobrevivido era por la voluntad de Dios, no porque fueran muy buenos. Otra vez Dios regresa, y lo primero con lo que inicia es nuevamente con Juan el Bautista diciéndolos: arrepiéntanse, volveos.
¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue, les repito, el último de los profetas ya del Nuevo Testamento, el primero y el último. Dios no cambia. Dios es fiel, como dice Números, Dios no cambia. Por eso no hemos perecido. Pero está llamando otra vez al arrepentimiento. Una vez más llama a su pueblo al arrepentimiento. No solamente Juan llamó al arrepentimiento, también nuestro mismo Señor Jesucristo inicia con las mismas palabras. ¿Cuáles son sus primeras palabras después de que fue llevado por el Espíritu Santo, que fuera tentado? Y que inicia ya realmente o abre su ministerio, las mismas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No fueron, acéptame tu corazón, o repite después de mí esta oración, o pasa al frente, o quién quiere tener una relación conmigo. No. Su llamado fue arrepentíos. Esa es la palabra clave de un nuevo nacimiento. Dios quiere, sí, que las personas se salven. Lo acabamos de leer. Dios quiere el arrepentimiento, no quiere la muerte de los pecadores. Pero Él quiere que sea a su manera, no a la manera del hombre. Dios ha puesto una manera. ¿Y cuál es esa manera? A través del arrepentimiento. El hombre no se puede acercar a Dios. El hombre no puede decir que es salvo si anteriormente no ha habido un arrepentimiento en su vida. El hombre de forma natural toma su camino y cada día que va caminando se va alejando más y más de Dios. ¿Qué es lo único que puede detenerlo y hacer que enmiende su camino? El arrepentimiento. Es lo único, no remordimiento. El remordimiento nomás te paraliza, te sacudes el remordimiento y sigues en el mismo camino. El arrepentimiento no. El arrepentimiento te detiene y hace que cambies el camino. ¿Por qué? Porque el remordimiento lo produce el corazón del hombre. ¿Qué produce el arrepentimiento? Dios. Nuevamente, el remordimiento lo produce el corazón del hombre. El arrepentimiento bíblico lo reproduce Dios en nuestros corazones. Ahora, nosotros tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento, sí. Ese es el llamado que tenemos todos. Pero primeramente también tenemos que hacer un examen de conciencia y saber si nosotros somos realmente salvos. Si en nuestra vida hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es nada más una sola vez cuando dice mi oración y se acabó. No. El arrepentimiento es una actitud con la que tiene que vivir el creyente. No es una sola vez. Es constantemente. Es parte de la madurez y del crecimiento del creyente. Ahora, si nosotros queremos compartir esto a los inconversos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Por medio de la predicación. Nuevamente, ya hemos visto que no es por medio de mi testimonio. Mi testimonio sí puede impactar, sí, para que haya coherencia entre lo que yo digo y lo que hago, tengo que tener un buen testimonio. Pero lo que impacta, lo que produce la conversión de las personas es la predicación del Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar el arrepentimiento? A través del Evangelio, a través de la sana Escritura. ¿Qué significa, ya que estamos hablando de arrepentimiento, qué significa la palabra arrepentimiento? O más bien, para empezar, ¿cómo vamos a predicarles del arrepentimiento por medio de la predicación? Y la palabra predicación, ¿esa palabra qué significa? La palabra predicación viene del griego kerizo, que significa persuadir, instar, advertir sobre la necesidad de acatamiento de algo. Advertir sobre la necesidad del acatamiento de algo. Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? Nosotros, los cristianos, tenemos que dar la voz de alarma. Ese es otro significado de la palabra evangelización. Tenemos que dar la voz de alarma. Tenemos que advertir a los perdidos, a los no creyentes, que si no se arrepienten, ¿cuál va a ser su amargo despertar? El infierno, el lago de fuego. Jesús dijo en Lucas 5:32, en Lucas 5:32 Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a que tuvieras una mejor vida. Jesús no vino a que seas feliz.
Jesús no vino a ser tu amigo. Jesús vino a llamar al arrepentimiento. Esa es su misión. No es, repito, que no tengamos problemas, porque ya vimos que no es bíblico. Lo que es bíblico es que pasemos por problemas para que vivamos cerca de Dios. Jesús no vino a que hagamos amigos. Jesús vino a que proclamemos el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio del arrepentimiento. Jesús no fue el único que hizo esto. Jesús puso la pauta y los discípulos la siguieron. Pablo, en 2 de Corintios 7:9 dice: pero ahora me regocijo de que no fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. No dice que fuimos felices, ¿verdad? Fuimos, ¿qué? Entristecidos. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, esta iglesia cree, porque así nos enseñan las Escrituras, que el arrepentimiento es un paso necesario para que las personas lleguen a la verdadera conversión. Una persona que no se ha arrepentido no es salva. Y no es que lo diga yo, es que así lo enseñan las Escrituras. Si ustedes hicieron una oración de arrepentimiento, la oración o la famosa oración del pecador, pero no se arrepintieron, olvídenlo. Bíblicamente no son salvos. No son salvos. ¿Por qué? Porque la Escritura lo enseña. Por eso, en esta iglesia llamamos al arrepentimiento, predicamos sobre el arrepentimiento, enseñamos sobre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es un requisito para que nosotros podamos ser salvos. Nuevamente, si no nos hemos arrepentido, no somos salvos. Por mucho que tengamos aquí ya muchos años, o unos días, o unos meses, no somos salvos. Creemos, sí, en el arrepentimiento. Creemos que es un paso previo a la salvación. Creemos que el arrepentimiento es una característica básica de la verdadera conversión. Si una persona dice que se ha convertido, perdón, que ha sido nueva, que ha nacido de nuevo, que es creyente, pero no se ha arrepentido y su vida no refleja eso, no es salvo. ¿De qué depende el nuevo cambio en la persona? Del arrepentimiento. El arrepentimiento dice: ya no voy a hacer esto. Cambio, ya no puedo hacer esto. Ofenda a Dios. Me duele pecar. Ya lo que hacía ya quedó atrás, ya no puedo seguir haciéndolo. Hay un arrepentimiento. Es importante que tanto ustedes como yo, como todos los que estamos aquí, entendamos en esta mañana qué es el arrepentimiento, qué es la verdadera conversión. La verdadera conversión no es nada más dejar de hacer algo malo y empezar a hacer algo bueno. Eso no es la conversión. Eso es ser religioso. Es un cambio de corazón. Es un detestar lo que antes hacía y ahora hacer cosas nuevas. Lo que antes hacía ya no lo hago. ¿Por qué? Porque lo odio. ¿Por qué? Porque ya vi que eso le costó la vida a mi Señor. Esa es parte del arrepentimiento. Yo ya tengo una nueva relación con Dios, al igual que tengo una nueva relación con el pecado. Ya no lo amo, ya lo detesto, lo odio. ¿Por qué? Porque yo sé que eso fue la causa de que Jesús muriera por mí en la cruz. Entonces, hermanos, si yo estoy predicando, o ustedes cuando evangelicen van a predicar sobre la salvación, tienen que predicar sobre el arrepentimiento. Aunque la persona se ofenda, aunque la persona se pare y diga: ¿sabes qué? ¿Estás loco? Eso no es Dios, yo así no conozco a Dios. Y tiene razón desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque han conocido un Dios que todo lo ama, que todo lo perdona, estilo Santa Claus. Muy bonachón, gordito, barba blanca, y te siente su regazo. ¿Y qué quiere mi hijo? Dios no es eso. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor, sí, pero también es justicia. ¿O acaso Dios permitió que Jesús muriera en vano en la cruz?
para que todos seamos felices? Claro que no. Va a llegar un juicio para aquellos que no se han arrepentido. Ahora sí, vamos a ver qué es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, en su significado en el griego, que es metanomai, significa cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida. Ojo, no nada más es el cambio de mentalidad, es el cambio de estilo de vida. Cambia tu mente, cambia tus acciones, cambian tus hábitos. Una persona que realmente se ha arrepentido deja de hacer lo que antes hacía. Ahora, no hay un arrepentimiento perfecto. Hay gente que sí a lo mejor dice, esto yo no lo hago, punto, a partir de mañana. Gracias a Dios. Pero a la mayoría de los mortales nos cuesta trabajo. Es una lucha diaria. Pero de que hay un cambio es evidente. Tiene que haber un cambio en nuestro andar. Se tiene que notar. Les repito, se crean nuevos hábitos. Una persona que dice que nació de nuevo y sigue haciendo exactamente lo mismo, no es creyente. No hay un cambio, no es evidente. El arrepentimiento envuelve un sincero alejamiento del pecado para servir a Dios. No estamos de que ya dejo de hacer el pecado y me quedo aquí yo solito en medio, ¿y ahora qué hago? Dejo de hacer el pecado y sirvo a Dios. Hermanos, no hay de otra. En este mundo o servimos a Dios o servimos a Satanás. No podemos estar en medio. Y no es un llamado como muchos predicadores, que es un llamado a la guerra espiritual. No. Aquí es a decir, yo antes servía a Satanás como con mis placeres, con mis pecados, haciendo lo que se me pegaba la gana, ya no exactamente contra la voluntad de Dios. Ahora ya no sirvo a Satanás. ¿A quién debo de servir? Al Señor. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento, sometiéndome a voluntad a la Escritura y procurando vivir conforme a las Escrituras. Todos los días. En mi mente teniendo el arrepentimiento todos los días. No olvidando lo que costó mi salvación. No olvidando lo que costó el arrepentimiento que ahora estoy experimentando. Pero le repito, tenemos que servir a uno de dos. O servimos a Dios o servimos a Satanás. Pero no podemos estar en medio. En medio no podemos vivir. El arrepentimiento sí tiene obras. Sí tiene acción. Es más, nos alejamos del pecado, lo dejamos de hacer y de ser posible, restituimos lo que antes hicimos y que lastimó, ofendió a las personas. Pero es evidente el cambio. Una persona que en la Biblia hizo evidente ese cambio fue Zaqueo. Dice la Escritura en Lucas 19:8. Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Zaqueo se encargaba de recolectar, entre comillas, los impuestos de sus hermanos y entregárselos a los romanos. Pero ¿qué hacen los romanos? Le decían, ¿sabes qué tú me tienes que dar? Por así decirlo, 50,000 pesos. Lo que tú puedas conseguir es para ti. ¿Qué es lo que hacía ese tipo de personas? Robaban, pedían más, se quedaban con una parte y lo otro se lo pasaban a ellos. Por eso es que dice aquí Zaqueo. Dice, y si algo defraudado a alguno, obviamente, dice, pero voy a restituir ahora cuadruplicado. Zaqueo amaba el dinero. Por eso estaba metido en ese negocio. Pero fue tal su conversión, fue tal su arrepentimiento, que fue evidente que dijo, ya no es más esto. Ya no es lo primero. Y tan es así que si he robado, lo restituyo y 4 veces. Es evidente, sí, que hubo un cambio en el corazón de Zaqueo. Por eso el verdadero arrepentimiento se va a manifestar. Se aleja del pecado. Nos pone triste el pecar. Ya les he dicho, como dice mi hermana Elisa, ya no te sabe pecar. No, ya no lo disfrutas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Dice, si eres creyente,
esto no está bien. Un hijo de Dios no hace esto. La palabra no lo dice. Ahora, ¿por qué viene el arrepentimiento? ¿Por qué nos damos cuenta de la necesidad del arrepentimiento? ¿Por qué nos damos cuenta que tenemos que hacer un cambio de 180 grados? No nada más un detenernos como ese remordimiento como les acaba de mencionar. ¿Por qué arrepentirnos? Porque es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro corazón mostrándonos el arrepentimiento que es necesario para la salvación. No hay vuelta de hoja. No es que yo sea muy inteligente, no es que yo, como decimos, es que ya me cayó el 20. No, ese 20 se llama Espíritu Santo. Él es el que nos muestra y nos dice, ¿sabes qué? Por el camino que vas directito al infierno. Arrepiéntete. Ahora, si vamos a arrepentirnos, ¿por qué fue? ¿Es mágico? Es así como de la nada, ¡pum! ¡Ay, me toca arrepentir! No. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra mente? Haciendo un examen de conciencia. A nadie nos gusta hacernos un examen de conciencia. Pero allí es donde empieza el Espíritu Santo a trabajar. Nos dice, piensa qué es lo que has hecho. Piensa qué ha sido tu vida. ¿Es el examen de conciencia necesario? Sí, y mucho. Es importantísimo. Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5. Nos dice así Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis descalificados. Es decir, a menos que no seáis salvos. ¿Qué nos dice? Examinaos. Pablo dice examinaos. O sea, siéntense y hagan un examen o un balance de sus vidas. Y si ustedes no dan cuenta de que su vida, si son creyentes, es de un creyente, y por el contrario, su vida es de un inconverso, entonces, ¿qué son o qué somos? Inconversos, aunque nos digamos creyentes, aunque nos digamos cristianos, nuevamente, aunque hayamos hecho una oración, si mi testimonio, si mi forma de andar diaria no es la de un creyente, ¿qué va a pasar? Tenemos que despertar y saber que no somos cristianos, que no somos creyentes. Ahora, yo sé que el hacer exámenes de conciencia no es fácil. Nuestra naturaleza caída no le gusta, se rehúsa. Y lo tapa con lo que ustedes quieran. Puede ser alcohol, puede ser placeres, puede ser, es que yo estoy muy activo y tengo mucha chamba y no, ni siquiera puedo pensar en mí. Y llenamos ese examen de conciencia con muchas cosas, menos con lo que lo tenemos que llenar, que es con la palabra de Dios. Les repito, el examen de conciencia no lo queremos hacer. Queremos vivir engañados. Queremos decir que somos tan buenos que a mi familia no le falta nada. Y qué bueno, eres responsable. Pero eso no te hace creyente. Somos tan buenos hijos que a mis papás no les falta nada. Soy tan buen esposo que a mi esposa y a mis hijos no les falta nada. Eres buen proveedor, pero no eres creyente. No hay arrepentimiento en tu vida. No haces un examen de conciencia. Les repito, no es fácil. No es fácil por uno mismo. Es imposible. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo 19, versículo 12? Nos dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿De quién podrá? O sea, ¿quién se puede dar cuenta de lo que está haciendo? Nuevamente porque no lo queremos. Nos cuesta trabajo. ¿Quién nos va a mostrar? Es el Señor. ¿Qué dice el Salmo 32, versículos 8 y 9? Salmo 32, 8 y 9 nos dicen: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo,
que no tienen entendimiento. ¿Qué nos dice el Señor? No sean burros. Más que el Señor, como siempre, es muy decente, muy caballeroso, dice, no seas como el caballo. No, aquí nos está diciendo literalmente, no sean burros. Yo te voy a enseñar y yo te voy a hacer saber que el camino por el cual debes andar. Nuevamente, no es de uno, el Señor nos muestra, pero tenemos que hacer ese examen de conciencia. Él es el único que nos puede enseñar la verdadera condición de nuestras vidas, no hay otra. ¿Dónde? A través de su palabra. Pero esto, hermanos, también es trabajo de los pastores, es trabajo de los líderes. No nada más queda en el creyente. El pastor tiene la responsabilidad de hacerle saber a las personas que las vidas que están llevando no son agradables delante de Dios. Obviamente el pastor no debe tener temor de hacerlo, porque a fin de cuentas el pastor sabe que no está trabajando ni siquiera para la iglesia. El pastor no trabaja para la iglesia. El Señor trabaja para su Señor. El pastor trabaja para su Señor, no trabaja para la iglesia. El Señor sirve, el pastor, sirve al Señor en la iglesia. No sirve a la iglesia, sirve al Señor en la iglesia. Es una responsabilidad, sí, pero a quien realmente están sirviendo es al Señor. ¿Qué nos dice Ezequiel 3:18? Ezequiel 3:18 nos dice: cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no se los anticipes ni amonestes, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Dice, yo demandaré su sangre de tu mano. Dice a los pastores, pero también a los creyentes, no crean que a los pastores, no. Nosotros también como creyentes, si vemos, si tenemos familiares, si tenemos amigos, y vemos que sus vidas van derechitas al infierno, ¿es nuestra obligación? Sí. Tenemos que decirles, la vida que estás llevando te lleva al infierno, arrepiéntete. No hay vuelta de hoja. Les decía, no podemos quedarnos en medio. O servimos a Dios o servimos a Satanás. No hay vuelta de hoja. Ahora, esta responsabilidad, hermanos, de llamar al arrepentimiento, no solamente es a los inconversos. El arrepentimiento no solamente es para salvación. También es una responsabilidad del pastor. Aquí sí yo diría que es más del pastor. El compartir y llamar a los creyentes al arrepentimiento. No solamente a los inconversos, también a los creyentes. En este mismo libro, en el mismo capítulo, pero más adelante, 2 versículos, dice en Ezequiel 3:20, si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá. No dice se va a morir, dice pondré. ¿Dios quita la vida a sus hijos? Sí. No es una casualidad de que un creyente muera. Dios dice hasta dónde va a llegar nuestra vida. Y si Dios ve que un creyente se ha alejado y quiere vivir como se le pega la gana, ¿qué dice Dios? Ya no más, vámonos a casa. Lo dice aquí. Pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no lo amonestaste. Por su pecado morirá, y las obras de justicia que hizo no serán recordadas. Pero, otra vez el pero yo demandaré su sangre de tu mano. Yo demandaré su sangre de tu mano. Si alguno de ustedes, hermanos, en la iglesia, anda, como dicen, como china libre, haciendo lo que a ustedes se les antoja, y el pastor se da cuenta y no hace nada, va a tener que dar cuenta delante de Dios de eso. El Señor le va a decir, a ver, ven para acá, ¿qué pasó? Era tu responsabilidad llamar la atención
a fulanito, a perenganito por esto, esto y esto y esto. ¿Por qué creen, hermanos, que nosotros, bueno, es una convicción en la iglesia meter disciplina? Porque es bíblico, sí, pero también hay una responsabilidad. Y ustedes saben, se ha metido disciplina aquí en la iglesia, ¿y qué es lo que ha ocurrido? La gente se ha ido. ¿Por qué? Porque no le gusta. Delante de Dios, el liderazgo de la iglesia está tranquilo. Se hizo lo que la Biblia nos pide. La gente no lo quiso aguantar con la pena. Y estuvimos hablando un tiempo por ellos, sí, pero ellos son responsables delante de Dios. Nuevamente, el llamar al arrepentimiento no es para que la gente se ofenda, es porque nos preocupan sus almas, es porque nos preocupa dónde van a pasar la eternidad, y esa preocupación ustedes también la deben de tener. Nuevamente, la responsabilidad es del pastor, sí, pero no es nada más para molestarlos, es al contrario, es una muestra de amor. Un papá, cuando ve que su hijo está mal, por amor a él lo corrige. ¿Te duele? Sí. ¿Al papá le duele corregir a su hijo? Sí. Pero por amor a su hijo lo tiene que corregir. No puede dejar que crezca libremente como un arbustito. No, lo tiene que disciplinar por amor a él. En el momento, la disciplina dice que no es causa de gozo, obviamente. Pero es para bendición. Entonces, si vemos que una persona no está actuando conforme a la palabra de Dios, es necesario llamarlo ¿a qué? Al arrepentimiento. Es el principio de la disciplina. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el arrepentimiento y el examen de conciencia van profundamente ligados. No los podemos separar. Nuevamente, ¿cómo una persona va a proceder al arrepentimiento si antes no hace un examen de conciencia? Si yo digo que me arrepiento de mis pecados, pero no hice un examen de conciencia, es nada más de labios. Realmente no hay un arrepentimiento. Nada más estoy abriendo la boca, bla, 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 y repitiendo una oración cuando no entiendo lo que estoy haciendo. Tiene que haber un examen de conciencia para que haya un verdadero arrepentimiento. El Salmo 4.4 nos dice, nos habla de la importancia del examen de conciencia. Dice el Salmo 4, versículo 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, estad en silencio. Es precioso este versículo, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, estad en silencio. Lo que yo les decía, nos llenamos de actividades y eso y el otro, y cuando llegamos a la cama, llegamos tan cansados que te duermes. Pero ¿cuándo realmente meditamos qué hicimos en el día? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Le dimos tiempo al Señor? ¿No? ¿Ofendí a mi familia? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Pero tiene que haber un tiempo para poder hacer todo eso. Hubo un hombre que ya hace mucho tiempo falleció, que a sus 21 años comenzó a hacerse un examen de conciencia constante, casi todas las noches, si no es que todas las noches. Él llamó a este examen de conciencia resoluciones, y el pueblo de Dios a lo largo de los años los tituló como las resoluciones, y estas resoluciones las hizo Jonathan Edwards. Nada más le voy a leer dos de estas resoluciones. Todo este documento son 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Es un documento precioso y habla precisamente de eso, de una persona que vive en constante arrepentimiento, en constante apego a la voluntad de Dios. La resolución 37 dice, resuelvo investigar todas las noches, salir a la cama en qué he sido negligente, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo. Lo haré también al final de cada semana, mes y año. Diciembre 22 y 26 de 1722. Hace ya algunos años. Resolución número 41. Resuelvo preguntarme al final de cada día, semana, mes y año, en cualquier aspecto, en qué podría haber actuado mejor. 11 de enero
de 1723. Esa debe ser la actitud del creyente. Constante examen, constante arrepentimiento. A eso estamos llamados, hermanos. Les repito, al igual que el arrepentimiento, el hacerse el examen de conciencia no es fácil. Nuestra carne se opone, no le gusta, es más, lo detesta. No le gusta hacerse un examen de conciencia. ¿Por qué? Nos lo señala Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La versión antigua dice incurable. Incurable. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Pero es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos justifica, nos perdona, nos apapacha. Pero el que solamente conoce nuestra condición es el Señor. Nada más Él. ¿Qué nos dice el versículo siguiente, el versículo 10? Sí, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Obviamente, uno de los propósitos de examinarnos es el corregir, es el enmendar, no seguir el mismo camino, sino regresarnos con Dios. Es decir, que nuestra vida entre lo que hacemos y lo que decimos sea coherente. Yo no puedo decir que soy creyente viviendo como se me pega la Habana, como Juan Charrasqueado, y decir que soy creyente. No es posible. Tiene que haber coherencia entre lo que yo digo y entre lo que hago. Ahora, es igualmente importante, como ya lo hemos dicho, que el proceso de salvación es una obra de Dios, no es de nosotros. Todo el proceso de salvación, desde que Dios nos llama hasta que nos va a glorificar, es la obra de Dios. Nuevamente, no somos nosotros. No es uno el que interviene. No es que yo decidí aceptar a Cristo. No es que yo le di una oportunidad de entrar a mi corazón. No. El proceso de salvación es una obra exclusivamente del Señor. ¿Qué nos dice Hechos 11:18? Esa declaración también es una de las declaraciones más impactantes de esa época en la Escritura. Hechos 11:18 dice: al oír esto se callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ha dado Dios el arrepentimiento. Nuevamente, el arrepentimiento no es que uno diga: no, pues ya me cansé, ya le di vuelo a la hilacha, ahora sí ya voy a hacer salvo, me voy a arrepentir. No. Dice la Escritura, no es del que corre ni del que golpea el viento, sino de quien Dios tiene misericordia. El arrepentimiento es de Dios, es un regalo. El arrepentimiento, parte del arrepentimiento, parte de lo que vamos a obtener a través del arrepentimiento es alejarnos del pecado. Nuevamente, si yo sigo viviendo en el pecado, no me he arrepentido. De labios puedo decir algo, pero mi actuar es completamente distinto. Segunda de Corintios 7, 8 y 9 dice, Segunda de Corintios 7, 8 y 9. Porque aunque os contristéis con la epístola, no me pesa, aunque lo lamente, porque veo que a pesar de que en ella, o de que aquella epístola os entristeció por algún tiempo, ahora me regocijo porque fuisteis contristados. Perdón, porque no fuisteis contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque fuisteis contristados según Dios, para que en nada sufrierais pérdida por causa de nosotros. Porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. El examen de conciencia o la tristeza que aquí lo menciona, ¿qué produce? Si viene de parte de Dios, arrepentimiento. La tristeza o la depresión del mundo, ¿qué produce? Muerte. No hay un arrepentimiento. No hay un acercarse a Dios. Ojo, el arrepentimiento lo produce el Señor, no el mundo. El remordimiento lo produce nuestro corazón.
Esa tristeza viene precisamente de eso. De decir, híjole, estoy mal. Ok, sí reconociste que estás mal, pero ¿qué vas a hacer? Dios es el que produce el arrepentimiento. Ahora, también que produce el arrepentimiento, otra cosa esencial, la confesión de pecado. El arrepentimiento produce confesión de pecado. Lucas 15, versículos 17 y 19 dice, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Obviamente estamos hablando del hijo pródigo. Pero aquí dice, me levantaré e iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El verdadero arrepentimiento produce eso. Ir y pedir perdón. Obviamente primero al Señor. Pero igual que Zaqueo, hermanos. Si yo pequé contra una persona y lo ofendí y lo dañé, tengo que ir y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Porque lo que hice estuvo mal. Hice eso, y a ti te ofendió, a ti te lastimó. Fue lo que hizo Zaqueo. Eso produce el arrepentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el que se arrepiente, que el que hace el examen de conciencia y se arrepiente, está obedeciendo. Y va a seguir obedeciendo. Dice perdón, en el Antiguo Testamento nos dice esto, pero si el impío se aparta de sus pecados que hizo y guarda todos mis estatutos y hace según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ciertamente vivirá, no morirá. Si nosotros nos arrepentimos, obedecemos, vamos a vivir. Nuevamente, el arrepentimiento significa también obediencia. Aquella persona que se ha arrepentido va a obedecer la Escritura. No va a ser opcional. El Espíritu Santo trabaja de tal manera que tú comienzas a obedecer. Ya las cosas que antes hacías ya no te gustan tanto. Es más, ya empiezas a odiarlas. Terminas detestándolas. Obviamente, ¿por qué? Por el trabajo del Espíritu Santo. Siguiendo en este pasaje, en el versículo 20 dice, si no, dicha obediencia se va a manifestar en acciones. Nosotros no podemos decir que somos obedientes a Dios si no lo manifestamos, si no lo exteriorizamos. Yo no puedo decir, es que yo amo a Dios, por lo tanto yo lo obedezco si no actúo. Si yo digo, amo a Dios y no lo obedezco, estoy siendo hipócrita. No lo amo, nada más de labios para afuera. Como les decía, el versículo 20 de este pasaje nos dice, sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco, también en Jerusalén y por toda la región de Judea, a los gentiles, que se arrepintieran y volviesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Perdón, corrijo, esto es Pablo cuando estaba ante Agripa, es el Nuevo Testamento. Cuando Pablo estaba defendiendo su testimonio, está diciendo esto, que él predicaba, primeramente en Damasco y después en Jerusalén, y por toda la región de Judea, a los gentiles que se arrepintieran y volvieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El que ha nacido de nuevo, otra vez va a hacer obras, va a obedecer. No nada más lo dice, lo hace. Dice la Escritura que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la Escritura. Finalmente, el arrepentimiento debe ser sincero. Jeremías 3:10 nos dice, y ni con todo esto su pérfida hermana Judá se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente. Se volvió a mí no con un corazón sincero, sino fingidamente. ¿Podemos engañar a Dios? No. ¿Podemos decir sin mucho golpe de pecho? No, sí, Señor, yo soy pecador.
pero Él sabe que estamos fingiendo. Eso Dios no lo toma en cuenta. No nos pone una palomita, al contrario, nos pone un tache. Porque queremos engañarlo y a Dios nadie lo engaña. La American Standard Bible, en este mismo versículo de Jeremías 3:10, traduce que dice, no se volvió de todo su corazón, sino fingidamente, de todo su corazón. Cuando uno se acerca a Dios, para pedir arrepentimiento, tiene que ser de todo el corazón, con todo el corazón. ¿A qué se refiere? Con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad. No es algo emocional nada más. No es porque en ese momento, ay, siento feo, ay, sí, no. Hicimos el examen de conciencia, ya nos dimos cuenta, después de eso procede el arrepentimiento, pero yo una vez que me di cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, me alejaba más de Dios o soy no creyente. Tiene que ser después de un examen de conciencia. En esta mañana, ¿qué fue lo que acabamos de ver de manera rápida? Que el arrepentimiento es un elemento necesario para la salvación. Si nosotros vamos a evangelizar, debemos predicar el arrepentimiento. No hay vuelta de hoja. No nada más decirle Dios te ama, Dios quiere que pases la vida eterna con Él. No. Primeramente, como hemos visto otros domingos, tenemos que decirles, no puedes tú cumplir con el estándar de Dios, ahí está la ley, no la puedes cumplir. Necesitas arrepentirte. También el arrepentimiento es un regalo de Dios. Ninguna persona puede arrepentirse si Dios no otorga ese arrepentimiento. Ahora, hay que hacer también un examen de conciencia. Hay que ver si hay evidencias en nuestra vida de un verdadero arrepentimiento. Que si el arrepentimiento forma parte de nuestras vidas. Y si no es así, hermanos, o personas que estén aquí, que no sean creyentes, ¿qué es lo que podemos hacer? Arrepentirnos, acercarnos a Dios. No podemos seguir atrasando ese encuentro con el Señor. Tenemos que arrepentirnos. Yo como cristiano, a mis hermanos que son creyentes les digo, hay que vivir el Evangelio. Y aquellos que no son creyentes, hagan las paces con Dios. Acérquense a Dios. Jesús llamó al arrepentimiento. ¿Vamos a responder ese llamado? Oremos. Padre, te damos gracias porque en esta mañana, de manera pues breve o de manera pues limitada, por la capacidad que yo no tengo, pero sabemos que tú, Espíritu Santo, hace todo posible, les ha mostrado la necesidad del arrepentimiento en la vida del creyente. Y que nosotros como creyentes tenemos que vivir en constante arrepentimiento y si queremos realmente compartir un evangelio bíblico, un evangelio que lleve a las personas a un encuentro con Dios, tenemos que predicar el arrepentimiento. Jesús lo hizo, los profetas lo hicieron, y nosotros también queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa actitud todos los días. A todos los días hacer examen de conciencia y tener una vida que a ti te honre, que a ti te alabe. Pero nuevamente, Padre, ayúdanos a poder tener estas verdades en nuestra mente todos los días para cuando tú pongas la oportunidad y podamos compartir tu palabra a alguna persona, lo hagamos también desde la llamada a hacer las paces con un Dios amoroso, sí, pero también hacer las paces con un Dios justo. Y para eso necesitamos predicar el arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, lo ponemos en tus manos y te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.